tened, creo que es en el 4, dice, pero tened por sumo gozo, o en el 2 por ahí, cuando os halléis pasando por diversas pruebas. La Biblia dice que en cada prueba Dios tiene la salida, que nosotros no vamos a ser probados más de lo que usted y yo podamos resistir. La Biblia dice en Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da la firmeza para soportar. Y esta firmeza, hermana, nos dice que nos permite salir aprobados y nos llena de confianza. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos mirar es que a través de las pruebas, nosotros, a través de los sufrimientos, debemos entender en nuestro corazón que, como dice la Biblia, todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Y que a través de los sufrimientos, ¿verdad?, que por los que usted y yo pasamos, obtenemos la firmeza en el Señor. Esto pudiera parecer como irrisorio, podríamos decir, porque cuando usted está pasando el Niágara en bicicleta, como dice nuestro apóstol, usted diría, ¿cómo es posible? Sí, a través de los sufrimientos, de las pruebas que nosotros pasamos, adquirimos la firmeza para soportar y para poder salir aprobados de las situaciones que nosotros vivimos. Y que a través de las situaciones dolorosas, a través de las pruebas, a través de los momentos que se presentan en nuestras vidas, que no son más que circunstancias, ¿verdad?, que se presentan en nuestras vidas, nosotros nos llenamos de confianza. Fíjese, nosotros a través de estas situaciones, a través de las circunstancias que nosotros podemos vivir, es que nosotros podemos mirar el poder de Dios afianzando nuestra vida en Cristo y confiando en que Dios es fiel. Gloria al Señor, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gloria al Señor. Entonces las pruebas, los sucesos, ¿verdad?, siempre nos van a llevar a algo bueno. Gloria al Señor. Pablo, fíjese que era así, mire pues, él sabía que en todo había un propósito, y nosotros podemos mirar que muchas de las veces a las primeras de cambio, ¿verdad?, Pablo, usted puede ver que sufrió, que padeció lo indecible por el Señor. Y fíjese que las circunstancias por las que usted y yo pasamos no pueden ni deben ser el motivo para que usted pierda el ánimo, se desanime. Pero sin embargo, fíjese que es una de las cosas que suceden en nuestras vidas. Pero esto pasa cuando usted no ha entendido el propósito. Por eso dice la Biblia que cuando nosotros estemos pasando por diversas pruebas, nosotros dice que tengamos por sumo gozo en nuestro corazón, porque a través de las pruebas salen hombres y mujeres fortalecidos, llenos del poder, con ministerios poderosos, como nosotros lo podemos ver en Lucas 4, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las pruebas, las circunstancias, amada hermana, nos llevan a diferentes niveles, aun cuando usted no lo pueda creer. Usted y yo podemos mirar a través de la palabra, ¿verdad?, ¿qué pasó con José? José, dice la Biblia, fue metido en el pozo en aquella cisterna. Usted puede ver que fue encarcelado. Usted
circunstancias que se presentaron en torno a la vida de José no fueron fáciles, amada hermana. Entonces las circunstancias, déjeme que le digo que nosotros podemos mirar aquí que las circunstancias por las cuales usted y yo hemos pasado son el trazo de algo maravilloso que viene para su vida. Son el camino que Dios está trazando para usted y le está capacitando para una vida mejor. Porque Dios tiene propósitos a través de los sucesos y las circunstancias que se presentan a través de su vida. Y nosotros lo podemos ver, que el caminar de José lo llevó ¿a dónde? Al palacio. Entonces usted puede ver que el proceso que usted y yo estamos viviendo nos espera, a través del proceso es una preparación para que usted y yo tengamos una vida mejor. Y una vida mejor es aquella que usted y yo no tenemos ni tendremos nunca aquí en la tierra. Una vida mejor que nos espera allá en el Olam, allá en la presencia de nuestro Dios. Ahora, los sucesos que usted ha estado viviendo es porque Dios le está preparando para tener una vida mejor, aún a pesar de las circunstancias que usted pueda estar viviendo y que usted esté viendo en su entorno, ya sea familiar, en el trabajo, amada hermana, aún en la misma iglesia. Dios tiene una preparación. Pablo entendía todas las adversidades, que todas estas eran usadas poderosamente por el Señor para la formación de su carácter. Esto era lo que estaba pasando con el mismo, amada hermana, con el mismo José. Tuvo que salir de casa para que su carácter se formara. Las cosas que usted vive es porque Dios está formando su carácter. Y está siendo formado su carácter para que usted tenga el carácter de Dios. Entonces, mire pues, él sabía que Dios estaba formando su carácter, sabiendo que la tribulación, como dice, dice que produce paciencia. Pero también, hermana, mire, con la satisfacción, él sabía que a través de las pruebas, él, hermana, sentía satisfacción y nosotros lo podemos ver. Porque a través, mire, de las déjame ver que no le entiendan mis garabatos aquí, hermano. A través déjeme ver, que la prueba produce paciencia, pero también aceptaba con satisfacción sus pruebas y las penalidades en la esperanza de que de estas situaciones, de estas pruebas, iban a tener como consecuencia, hermana, las pruebas, las situaciones iban a tener como consecuencia no solamente el bien para sí mismo, sino para aquellos que Dios había puesto bajo su cuidado. Entonces las pruebas, amada hermana, las situaciones que usted vive, no solamente son para ayudarle a usted, sino para los que están a su alrededor, hablando de su familia. Por eso dicen que, mejor me pongo los lentes, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros podemos ver, Job decía, porque muchos de nosotros no queremos, amada hermana, pasar por pruebas. No nos gusta pasar pruebas. Pero por eso Job decía, ¿acaso solamente he de recibir lo bueno de Dios? Las pruebas tienen un propósito, amada hermana. Mire cómo dice 2 Corintios 4:12. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes. Fíjese,
actúa en la vida. Entonces, mientras nosotros, amada hermana, a través de las pruebas, morimos al yo, en otros actúa la vida. O sea que las pruebas que usted y yo vivimos, las situaciones y las circunstancias por las cuales usted y yo pasamos, en otros es para vida. Fíjese qué tremendo. Y pudiéramos decir, ¿no pasó eso acaso con el Señor Jesús? Las pruebas que Él pasó fueron para vida, para nosotros. Así es con nuestra casa, con nuestra familia. Por eso la Biblia dice, amada hermana, que todas las cosas nos ayudan para bien. Decía Pablo, sé vivir en la escasez y en la abundancia. La prueba produce paciencia. Pablo no se convirtió en un amargado en las pruebas. Nunca culpó a Dios de sus sufrimientos, como lo pasó, amada hermana, Noemí. Noemí culpaba a Dios de los sufrimientos por los que él estaba pasando, cuando la única responsable era ella. ¿Por qué, mi amada hermana? Porque mire, conociendo a Dios y habiendo, hermana, sabiendo que vivía en la casa del pan, que significa Belén, ¿qué pasó? Salió. Entonces, amada hermana, ¿la culpa de quién era? De ella. Pero la Biblia dice que Pablo no se amargó, Noemí sí se amargó. Yo no sé por qué situaciones estás pasando, amada hermana, y hasta dónde ha llegado a calarte, que has caído en un estado de amargura. Y la Biblia dice que nosotros tengamos cuidado de que una raíz de amargura no empiece a operar en nosotros, porque esto nos va a llevar a ¿qué? A perder la gracia. Y hablábamos, creo que la semana pasada, algo sobre eso. Pablo no se rindió nunca, y usted lo puede ver, hermana, que no se rindió nunca. Entonces yo le voy a decir una cosa: no se rinda, no claudique. No son tiempos, amada hermana, para claudicar. No son tiempos. Porque ahorita lo que mirábamos es que dice, y más conociendo las circunstancias, ya es hora de despertar del sueño, porque ahora tenemos la salvación más cerca que cuando nos convertimos. ¿Y cuáles son las circunstancias que nosotros estamos viviendo a nivel mundial, hermana amada? 1 Corintios 1:8 dice: hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia, que era, fíjense, una prueba tan dura que ya no podía, y hasta perdimos la esperanza, fíjese, de salir con vida. Hay situaciones que se presentan en nuestras vidas, como dice Pablo, son pruebas tan grandes que decimos, hasta aquí llegué. Hay enfermedades, hay pensamientos, hay circunstancias, hay momentos, hay sucesos que se presentan en nuestras vidas, en las que decimos, hasta aquí llegué de plano. Creo que ya. Decía mi abuelita, ya me cargó, como dicen, el payaso ya me cargó patas de cabra, decía mi mamá. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces las pruebas nos enseñan a confiar en Dios. La Biblia dice en Colosenses 1:9, dice, fíjese, nos sentimos condenados a muerte, pero esto nos sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. Entonces, hermana, las circunstancias nos enseñan a no confiar en nosotros mismos, sino a que nuestra dependencia sea
de Dios. Nos enseñan a no confiar en nosotros, sino en Dios. Y aún fíjese que Pablo nunca volvió atrás, nada le hizo retroceder. Yo no sé cuántas, a través de todas estas situaciones, hemos querido lanzar la toalla, hemos querido retroceder, hemos dicho tal vez como el pueblo de Israel, pero si es que estábamos mejor allá en Egipto, porque allá comíamos, hermana, caldo. ¿Qué caldo sería? De pura agua, hermana, porque eran esclavos. Acuérdese, ¿usted cree que les iban a estar dando carne? Si tenían ganas de carne en el desierto, no tenían ganas de carne. ¿Por qué cree que se las dio el Señor? Porque sabía que tenían anhelo de carne. Porque no le voy a hablar ya de otras cosas que sabemos. Qué difícil, amada hermana, cuando se presentan pruebas, situaciones y sucesos, hermana amada, que vienen a marcar nuestras vidas. Esto es bien difícil. Por eso, hermana, podemos ver a través del salmista que decía: oh, si uno de afuera me hubiera traicionado, no me dolería tanto. Mire, en Hechos 13:13, Pablo y sus compañeros embarcaron en Patmos y bajaron de Panfilia, pero Juan Marcos lo dejó y volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Lo abandonó, los abandonó Juan Marcos. Entonces fíjese, usted puede ver que Juan Marcos era uno de sus compañeros de milicia. Juan Marcos era uno de sus amigos. Y mire, en Hechos 15:30 dice, usted puede ver que esto fue uno de los acontecimientos, nosotros podemos mirar esto, más, fíjese, que más marcó, hermana. Fíjese, esto es uno de los acontecimientos, ay Dios mío, estas letras, de veras que tengo que hacerlas más bien, que más marcó, mire hermana, por ejemplo a Bernabé. Porque dice que, mire, que Bernabé quería llevar a Juan Marcos a llevar el mensaje, pero Pablo dice que no lo permitió. ¿Por qué? Dice, porque no le pareció conveniente, fíjese, en el 30 puede usted verlo, llevarlo. ¿Por qué? Porque dice que los había abandonado en Panfilia y había seguido con ellos en el trabajo. Fíjese, ¿qué es lo que pasó? Y no había seguido con ellos en el trabajo, no lo leí bien. Entonces fíjese, este desacuerdo, hermana, fue tan tremendo que dice la Biblia que estos terminaron por separarse. Usted lo puede ver. Juan Marcos abandonó a Pablo y a sus compañeros cuando iban de viaje a llevar la palabra del Señor. Y dice que los abandonó sin motivo aparente. Regresó a Jerusalén. Entonces fíjese, yo creo que cuando sucede una cosa de estas, hermana amada, cuando uno de los nuestros nos abandona, cuando uno de los nuestros se va, hermana, es difícil, hermana, seguir adelante. Cuando cuando Pablo se sienten abandonados. Dice, pero tengan en cuenta, dice que él regresó a Jerusalén. Y entonces dice, fíjense, es que le quiero trasladar esto. Cuando se presentan estas situaciones, amada hermana, es fácil ceder al desánimo,
y a desmayar. Por eso el Señor, hermana, le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Y se lo vuelve a decir: esfuérzate y sé valiente. Porque él sabía las situaciones, amada hermana, que iba a pasar si no se esforzaba, si no se fortalecía en el Señor. Amén. Entonces fíjese, entonces en el caminar cristiano siempre, ¿qué pasó con esto? Se produjo una disensión, o sea, una deserción, como le dicen en el ejército. Se produjo una división a causa de este inconveniente, porque Juan Marcos los abandonó. Así sucede, amada hermana, con muchas personas cuando son abandonados. Así sucede con muchas personas cuando son abandonados. Por ejemplo, amada hermana, imagínese esposos de sus esposas, esposas de sus esposos. Así sucede, amada hermana, cuando, hermana, ministros abandonan. Cuando, por ejemplo, amada hermana, se abandonan los ministerios, se abandonan los servicios. Usted no sabe lo que siente uno de pastor, hermana, cuando se abandona. Es algo terrible, de veras, duele mucho. Entonces llega el desánimo y usted, mire hermana, de veras es algo terrible. Yo no sé si usted lo habrá sufrido, pero es feo, porque Pablo se sintió traicionado. ¿Cómo puede ser posible que los haya abandonado? Pero mire, vamos a ver esto. Hermana, gente que te abandona en momentos difíciles, como a Jesús lo abandonaron sus discípulos. A Jesús lo abandonaron, amada hermana, cuando iba a ser crucificado. Lo abandonaron, lo traicionaron, amada hermana. Recuerde a Judas. Por eso dice la Biblia que el salmista decía: oh, si me hubiera traicionado, si me hubiera abandonado, si me hubiera dejado de hablar uno de afuera, no me hubiera importado. Pero tú, con quien me deleitaba, nos deleitábamos, que juntos nos deleitábamos en la casa del Señor. Ah, qué tremendo, ¿no? Pero fíjese, los abandonó en momentos difíciles. Así sucede, hermana, en tiempos, mire hermana, imagínese, en momentos de enfermedad, de tribulación, de escasez, de pobreza, hermana. Cuando, hermana, se ha perdido todo, como por ejemplo usted puede verlo a través de la palabra, como el Job. El Job no dice que la mujer lo abandonó, pero estaba a punto, porque le dijo: yo reniato, tu Dios, y muérete. Oiga, qué tremendo. O por ejemplo, nosotros podemos ver al David, hermana, a la Mical con el David. ¿Por qué no se fue con él? No quería dejar su comodidad. Él sabía que si se iba a David, ella sabía que si se iba a David, hermana, pues nomás con lo que traía puesto, mi hermana. ¿Cuántos, hermana, o cuántas han sido abandonadas, o cuántos han sido abandonados así, en momentos más difíciles? Pero nosotros tenemos que entender, amada hermana, que nosotros tenemos que ser como nos enseña el Señor Jesús. Él no claudicó, porque si nosotros, amada hermana, mire, si Él hubiera claudicado, usted y yo no estaremos aquí. Usted y yo tenemos que ser como aquellos que perseveran, que se afirman, amada hermana. Usted y yo tenemos que entender, como Pablo, que el viaje continúa. Y nuestro viaje continúa, hermana amada. Podemos mirar a Pablo. Pablo y sus compañeros, dice, se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia. Pero Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Dice, enseguida dice, fíjese, de Perge, dice la Biblia, hablando de Pablo, pasaron a Antioquía, y de Pisidia, allí dice que el sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Yo le quiero decir que guarde a dónde partieron: a Perge.
Y fíjese que yo miraba lo que esto significa. Perque significa quizá muy terreno. Insignificancia, fíjese, hermano. Entonces, amada hermana, muchas de las personas van a abandonar ministerios, van a abandonar casas, van a abandonar hogares, van a abandonar hijos, van a abandonar estudios, van a abandonar, usted póngale, porque consideran que es insignificante lo que están, lo que tienen, lo que les ha entregado Dios. Usted puede ver a través de la Escritura quién tuvo en poco el ministerio coreano. Entonces fíjese, yo miraba esto, yo decía, hay gente que te va a abandonar. Fíjese lo que le voy a decir. Hay gente que te va a abandonar porque te menosprecia, porque considera que lo que haces o dices, porque ellos ¿a dónde iban, hermana? A llevar la palabra, a continuar su viaje hermana, en ese viaje misionero. Entonces hay gente, mire, que va a abandonar lo que hace porque lo considera poco. Ya no vamos a hablar aquí de la soberbia y de la altivez, pero fíjese, te va a abandonar, hermana, sus creencias, va a abandonar sus convicciones porque considera que es religiosidad. ¿A dónde iban ellos? A predicar la palabra. Ay, cuánta religiosidad. Está bien, sí me gusta, pero solo un poquito. No tanto así, como eso pasa, madre hermana. Porque consideran que cuando la gente dice conságrate, santifícate, conviértete al Señor, es religiosidad. ¿Cuántos te han dicho religioso o religiosa? Porque se considera que es religiosidad. Ellos iban a predicar la palabra, ellos iban a llevar el evangelio. Ahora yo te voy a decir, ¿qué lugar tienes? Y te han dicho, eso no es nada. O tal vez el enemigo. ¿Cuántos te han menospreciado? Como dice en la Biblia en Cantares. Oh, si el hombre diera todo poder por ese amor, de cierto lo menospreciarían. ¿Cuántos nos han menospreciado a causa de eso? No sé si me estoy dando a entender, hermano. Dígame algo. Gloria a Dios. Entonces fíjese, Sidia significa región montañosa, lugar donde abundan los bandidos. Mire lo que le voy a decir y lo que el Señor me mostraba a través de esta palabra. Entonces, era un territorio montañoso con un pueblo, hermana, independiente y agresivo. Hay gente que te va a abandonar porque piensa que lo que haces no es importante, que lo que continúa, mire, no es importante, sino que piensa que no vale la pena seguir a donde quizás abunda el peligro, las pruebas. Hubo quien ha dicho, mi amada hermana, no, cuando yo estoy ahí en la iglesia me va peor. No aguantan las pruebas. Entonces, hermana, mire, las pruebas, lugares donde, hermana, abunda el pecado, gente que no está dispuesta a dar el extra. Por eso abandonan, hermana, porque consideran poco y consideran que lo que tienen, hermana, en Perque, hermana, está mejor. Fíjese. Ahora fíjese lo que voy a decirle ahorita. Se olvida, mire, que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que Él, hermana,
y que cuando Él esté en la barca, Él va a cambiar. Hermana, se olvidan que Dios tiene el poder. La Biblia dice que ¿quiénes fueron metidos, amada hermana? Pues, hermana, ¿quién era? Usted puede ver Moisés. Moisés era un hombre agresivo y Dios hizo el milagro. Hemos podido mirar, hermana, mire, ha habido gente a la que el Señor por su misericordia me ha permitido compartirle, y de pronto usted los ve y dice: Dios, guárdame, porque ha sido gente, mira hermana, de veras, que tiene una cara de malo, y de verdad, de mala, que solo Dios puede hacer el milagro. Entonces hay gente, hermana, que esto lo considera como nada, como nada. ¿Para qué me voy a meter ahí? Igual y me contaminan y me convierto en uno de ellos. Gente que menosprecia a este tipo de personas y que por eso no está dispuesta a dar el extra. Y dar el extra es ir a hablarle, hermana, a los perdidos. Estos estaban perdidos. A Pisidia. Entonces, fíjese, prefieren, hermana, ¿a dónde prefirió irse? No fue a Pisidia, pero se regresó a Jerusalén. Entonces, mire, hay gente que prefieren la paz, entre comillas. Prefieren estar en medio de su confort, en la seguridad que el lugar les ofrece, donde no pasa nada, donde no hay, hermana, donde no son incomodados, ni por el diablo menos, ¿verdad? Prefieren así lo tranquilo. Rachel, Juan Marcos, no, yo que me voy a ir a contaminar con esa gente, a juntar con esa bola de bandoleros. No, que vayan, yo no voy. Mira qué tremendo. Están como aquel, hermana, el sacerdote, hermana, y el levita, que vieron aquel tirado y aquel caído, hermana, que estaba medio muerto, y ay no, si yo lo levanto no se me vaya a pegar algo de lo que tiene. Gente que no quiere compartir la palabra, gente que no se ha dado cuenta que Dios le ha entregado un ministerio, gente que no tiene amor por las almas, gente, amada hermana, que no ha entendido que, como dice en la Biblia, el que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera, ¿qué? El que dé su vida por causa de Jesucristo, ¿qué? A vivir, gloria a Dios. Se lo parafraseo. Entonces, Jerusalén, hermana, en Jerusalén mucha gente quiere estar. Y yo le estoy hablando como Jerusalén, como un estado de confort, no como figura de la iglesia, gloria a Dios. Si me estoy dando a entender, ¿verdad? No me voy a malinterpretar lo que le estoy diciendo. Entonces, fíjese, gente que, mira hermana, dice la Biblia que Pablo no claudicó. El viaje continúa. Este es el trazo, hermana, de un camino, de la preparación, hermana, que nos lleva al Señor, hermana. Porque tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros, y que que todas las cosas nos ayudan para bien, y que, hermana, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De las circunstancias, y que todas las cosas, todas las circunstancias por las que usted y yo hemos pasado nos van a ayudar para bien. Entonces, mire usted su caminar. Yo lo veo, hoy lo veía, yo decía, parece increíble que todas las cosas por las que hemos pasado y que hemos vivido, en este caso nosotros como pastores, nos hayan traído aquí, cuando nosotros no queríamos, hermano. Estábamos a lo mejor como el
Y sí, como el Juan Marcos. Ay, no, yo quiero mejor estar bajo el mando de un pastor, tranquilamente, ahí yo no batallo por tomar decisiones y feliz. Pero no es el plan de Dios, hermano. Entonces, fíjese, Pablo siguió su viaje con su mirada puesta en su objetivo. Entonces, iba a llevar, hermano, el evangelio a los perdidos. El viaje continúa y Pablo no era uno de los que retrocedía. Usted, hermana amada, no sea de las que retroceden. Acuérdese que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Usted es una mujer valiente, gloria al Señor, que va a arrebatar lo que Dios tiene para usted. La Biblia dice que donde yo esté, ahí estará ¿quién? Dice el Señor Jesucristo, mi servidor. La Biblia dice que el que deja el arado no es digno de mí. Por eso, hermana, Pablo se enojó. Él dejó el arado, él dejó el servicio. ¿Cuántos han dejado el arado, el servicio? Y como dice la Biblia, han colgado sus arpas, han dejado, mira, hermana, su ministerio, su servicio. Y de verdad, usted se sorprendería que hombres poderosos en Dios han dejado, por las circunstancias, han dejado lo que les costó mucho. Mire, mi hermana. Entonces, el viaje continúa y no podemos, amada hermana, darnos el lujo de claudicar. El viaje continúa y el Señor se fue, mira, hermana amada, a preparar moradas para usted y para mí. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Dios nos ha librado. Ay, Dios, ya no supe ni el tiempo, hermana. ¿Cuánto me queda, muchachos? Sale, vale, pues. Les agradezco, decía una amiga, mis chavos. Pablo siguió adelante, su mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Hermana, no apartes tu mirada. Después de las aguas, Jesús está esperándote, mi amada hermana. Después de tu caminar está ahí el Señor. Necesitas solamente clamar como Pedro: Señor, sálvame que perezco, y el Señor te va a dar de su auxilio. Pero no claudiques, no claudiquemos, no nos desanimemos, amada hermana. Mire pues, seguimos. Después de las pruebas y las situaciones difíciles, llegaremos a la meta. Nuestra meta tiene que ser Cristo Jesús, hermana amada. ¿Cuál es su meta? Usted no se da cuenta que, como hemos estado diciendo, hermana amada, como pasó con José, lo que tú has vivido, lo que tú estás viviendo, es que Dios te está trazando el camino para llegar al palacio, para llegar, hermana amada, al lugar que Dios tiene destinado para ti. Gálatas 2:4. Algunos falsos hermanos se habían metido, fíjese, se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que teníamos en cuanto a Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Hermana, mire lo que le voy a decir. En el camino del Señor, en tu vida próspera, te lo voy a decir así, siempre va a haber oposición.
Siempre el enemigo va a traer oposición para hacerte retroceder, para hacernos retroceder. Alguien decía, de aquí para adelante, ni siquiera para tomar vuelo caminamos hacia atrás, ni siquiera para eso, hermano. Entonces, como ya vimos, cada iglesia, hermana, que estamos viendo que cada iglesia que nosotros sabemos que Pablo fundaba, era visitada por sus opositores. Usted lo vio ahorita, que no solo, hermana, ponían en duda lo que Pablo predicaba, sino su autoridad apostólica. Y fíjese, ¿por qué? Porque dice que les predican otro evangelio. Hay gente que les predican otro evangelio, hablando de los que se oponen, hermana. Y habrá quien quizás te haya querido hacer retroceder. ¿Quién le ha querido hacer retroceder? ¿Habrá alguien que te esté haciendo dudar de lo que tal vez te predican en la iglesia? ¿No eran opositores estos? ¿Acaso, te pregunto yo, le han estado predicando otro evangelio? Y quizás está cayendo en la duda, como Eva tal vez, está prestando su oído a otra voz, a la voz de la serpiente, para que usted retroceda. Y a través de alguien, no solamente le están hablando otro evangelio, tal vez haya quien te esté hablando al oído mal de tu hermana, de tu hermano, y hasta del pastor y de la pastora, más de mí, hermana, porque mi esposo es un pan, ¿verdad? Para hacerlo retroceder. ¿A qué está prestando su oído? Estos, ¿qué querían hacer? Que decían, hermana, querían que dudaran de lo que Pablo les predicaba, querían que dudaran de que Pablo tenía una autoridad. Estaban como el Coré. ¿Acaso será? Ay, ¿tú de veras crees lo que dice tu pastor? Ay, ¿tú crees que solamente a través de Dios habla? ¿No te has fijado lo que mira, escúchame y verás lo que yo puedo decirte, lo que yo puedo compartirte, las grandes revelaciones. Ah, sí es cierto, seguramente que a esos no los puso Dios. Hermana, usted no lo cree, pero sí hay quien lo hace y lo dice, de veras. Entonces, mire pues, gente que te quiere hacer retroceder. Hay gente que en medio del pueblo de Dios, hermana, murmura, critica, gente criticona, gente que trae críticas muy negativas, que cuestionan todo lo que muchas veces el pastor, el líder hace o dice. Lo que vemos es que todo buen ministro tendrá gente así. Sí, Jesús, hermana, ¿quién estaba entre los discípulos? Judas, el que lo traicionó. Entonces sí va a haber eso, mi hermana. ¿Quiénes somos usted y yo? Tendrá, mire, hermana, sus detractores, gente que va a venir a traer división, que le aseguren, como a Pablo, ¿verdad?, que critiquen lo que hacen, intentando con esto desviarnos para cambiar de opinión de los de la casa del Señor. Y a través de esto, ¿qué pasa? Muestran el menosprecio. Pero aún todas estas circunstancias, hermano, que pueden estar rodeando, le comparto que nosotros cuando empezamos,
nosotros cuando empezamos, hubo quien hizo esto, por eso le digo que hay quien lo hace. Y hubo la primera división. En otra ocasión quisieron traer 2 veces más división. Pero como le dijeron a mi esposo, toma la autoridad que yo te di desde un principio. Pero sí hubo una división, una primera división. Esto es algo terrible, hermana. Hay quien busca de verdad ganarse el corazón de los hermanos con el objetivo, hermana, de traer división. Con el objetivo que digan, ay, sí es cierto, como el Absalón, tú eres mejor que el pastor. Aguas. A través de esto muestran su menosprecio. Pero todo esto, hermana, no logró alterar el curso, hermana, de Pablo. Siguió en su caminar. Las circunstancias no lo desanimaron, hermana, no lo atemorizaron, no perdió el enfoque. Su mirada no se apartó del autor y consumador de nuestra fe. Tampoco, hermana, empezó a lloriquear ni a vacilar, ni cambió el mensaje para así buscar mayor aceptación. Fíjese, él continuó. No, hombre, mire, hermana, yo miro la vida de Pablo y yo digo, de veras, qué hombre, de veras, que Dios lo bendiga. Porque para que le haya dicho a Pablo, a Pedrito, ay, Pedrito, ¿cómo te atreves a estar haciendo lo que están haciendo ellos? Ellos son gentiles, pero tú se supone que eres así se lo voy a poner, un apóstol. ¿Cómo? Tú. Entonces, fíjese, Pablo es un ejemplo de una voluntad férrea, de una firmeza y una fe inquebrantable. Usted y yo tenemos que ser así, amada hermana, para seguir adelante sin rendirnos. A Pablo nunca, hermana, le faltó el valor. A pesar de que había, mira, hermana, padecido, hermana, después de que fue apedreado, hermana, en Listra, dice que volvió el día siguiente, hermana, para ir a predicar a Listra. Hermana, ¿qué hubiera hecho cualquier otra persona? Ahí la vemos. Ya me matan. Pero mire qué valentía, hermana. Entonces usted y yo tenemos que continuar pese a las circunstancias. Usted y yo tenemos, porque mire, hermana, como decía Pablo, y todo, él decía, lo que he conocido, toda la sabiduría, todas las posesiones, se lo voy a decir, lo tengo por basura, por alcanzar a Cristo. Es decir, yo lo que quiero decirles es que vale la pena, mi amada hermana, todo lo que usted pase, viva por alcanzar, por estar un día en la presencia de nuestro Dios, hermana. Entonces, fíjese, Hechos 14 del 19 al 20, el entusiasmo de Pablo nunca flaqueó. En esto dice, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces, dice, apedrearon a Pablo y creyeron que lo habían matado. Y dice que lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó otra vez en el pueblo y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El viaje sigue, el viaje continúa, mi amada hermana. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar tirados. Tenemos que hacer como Pablo, hermana, sacudirnos el polvo y arriba otra vez. No podemos darnos el lujo, como por ejemplo lo hizo ¿cómo se llama? Elías. Estar encuevados, hermana, metidos ahí en un estado de depresión, de tristeza, de decadencia espiritual. No podemos darnos el lujo, ni siquiera se lo voy a decir, que cuando pasen circunstancias difíciles usted se enoje, hermana, y usted peque. No podemos darnos, hermana, el lujo de caer en el día malo y como decía el domingo, hermana, maldecir o maltratar a los que están a nuestro alrededor. No podemos darnos el lujo, hermana, de claudicar, porque el propósito, hermana, las circunstancias, como decíamos en un principio, es el camino que Dios le está trazando. Las circunstancias pueden ser muy difíciles,
difíciles, las circunstancias pueden ser duras. Cuando hay carencias, hermana, las circunstancias pueden ser muy difíciles. Hermana, Dios mío, cuando usted está pasando el Niágara en bicicleta, pero Dios le está trazando el camino a través de esas circunstancias, hermana. Entonces, quizás cualquiera, hermana, habría claudicado, pero él otra vez, ¿qué dice? Volvió a su trabajo, hermana. Entonces, mire, mi hermana, hay circunstancias que se presentan y no, pues ya no voy a la iglesia. Pasó tal situación y dejo mi servicio. No, mi hermana, póngase en paz con Dios. Levántese del polvo, sacúdaselo y vuelva a servir al Señor, porque somos muy dados, hermana, a que se presente, yo no puedo, ya no. Todos hemos pasado por situaciones duras, hermano. ¿Y sabe qué? Yo le puedo decir, hermana, me ha sido fácil. Pero si yo o mi esposo nos dejamos caer, yo sé que, mire, hermana, nadie somos indispensables. Porque si nosotros no podemos, Dios va a traer otros y mejores, como dice la Biblia, hermana. Pero no podemos darnos el lujo, mi hermana. Usted y yo, o el cristiano, somos como la mamá que si decae, hermana, ¿qué va a pasar con los hijos, hermano? ¿Qué va a pasar con los que están a tu alrededor, los que te conocen, los que esperan una palabra de aliento? ¿Qué va a pasar con ellos? Y le vuelvo a decir, yo sé que esto, hermana, no nos va a decir, es que tú eres indispensable. Nadie somos indispensables. Pero dice la Biblia que Pablo se levantó y fue a hacer su trabajo. Levántese y haga lo que tenga que hacer, mi hermana. No se deje vencer por el enemigo. Así como en su casa usted, mamá, no le queda más remedio que si está enferma, se levanta, porque ¿quién le va a dar de comer a sus hijos? Yo le digo a mi esposo en este tiempo, no podemos enfermarnos, porque si nos enfermamos no vamos a poder entrar a la iglesia. Es verdad, hermana. Yo le digo, cuidémonos. Ni una gripa podemos tener. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a la iglesia. Levantémonos, hermana. Entonces, fíjese, las circunstancias, hermana, nos capacitan a través del sufrimiento, como decíamos. ¿Para qué, hermana? Una de las cosas que nosotros podemos ver, que las circunstancias, las aflicciones, los dolores, las penas por las que usted pasa, le están capacitando para que usted pueda consolar a otros. Mire qué doloroso, mire qué tremendo, mire. Pero la Biblia dice, ¿de qué hermana, qué vamos a decir o hablar si usted y yo no hemos vivido y no hemos experimentado? Varón experimentado en dolores, dice la Biblia, Jesús. Entonces, lo que usted está pasando o lo que está pasado es para que usted pueda dar un consejo, para que usted pueda consolar a otros y para que usted pueda decir, esto lo pasé yo, esto te va a venir, no te preocupes, Dios tiene el control de todas las cosas. Mire, bendito sea Dios. Y esto lo vemos en 2 de Corintios, de Corintios 3:4. Mire, no permita que las circunstancias, hermana, determinen sus actitudes. Las circunstancias no permita que vengan a determinar las actitudes que usted va a tener. A veces, hermana, venimos, hermana, de situaciones, de enojos en la casa, y nosotros, imagínese, si yo, se lo voy a decir, si a usted como decía mi mamá, ¿no? ¿Cómo dicen? Juan me la guisó y Pedro, ¿qué? Me la pagó, algo así dice, no, bien dicho que ella decía. Es decir, a veces, hermana, no buscamos quién nos la pague. ¿Cómo? No buscamos a quién nos lo hizo, sino quién nos la pague en el momento. Esto es lo, hermana, es decir, que hay situaciones que usted pasó que van a determinar sus actitudes, y es injusto, ¿verdad? Es injusto. Imagínense que yo me enojo con mi esposo y entonces vengo. O sea,
Pero dígame si no, dígame si no. Las circunstancias que usted puede vivir van a determinar las situaciones, las actitudes que usted va a tener. Usted y yo estamos para levantar a otros, hermano. Pero mire, Dios es tan bueno, podemos mirar su misericordia, que Dios nos levanta, hermano. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que mirar, hermana, que ahora le pregunto, ¿cuáles son sus circunstancias? Cualquiera que sean, hermana amada, Dios tiene el control sobre ellas. Y como Pablo, hermana, continuamos el viaje, porque la meta, hermana, ya mero llegamos a la meta. No nos desanimemos. Y como Pablo, hermana, es tiempo de empezar nuevamente, otra vez y otra vez y otra vez, hermana, y otra vez. Gloria a Dios. Entonces, mire, sigamos adelante y aprovechemos las circunstancias, hermana, porque los tiempos son malos, hermana. Y dice, y más conociendo las circunstancias, los tiempos, mirando los acontecimientos, las señales. Amada hermana, nosotros no podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo. Nosotros estamos mirando los tiempos que estamos viviendo, y por las señales el Señor viene pronto. Gloria a Dios. Entonces, mire pues, nosotros tenemos que mirar que tenemos que dar al Señor gracias por todo, hermana, por todo. Gloria al Señor. No nos dejemos vencer, hermana. No nos dejemos desanimar por las circunstancias. Vamos a orar. Gloria a Dios. Y en todo yo me gozaré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta hermosa tarde te exaltamos. Dios, bendice a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, aquellos que han escuchado hoy tu palabra, Señor. Ministra nuestros corazones, amado Señor, y trae, Señor mi Dios, las fuerzas nuevas, Padre, como las del búfalo, Padre. En el nombre de Jesús, la confianza, Señor mi Dios, Padre, la afirmación, Señor, de nuestros pies, Padre de gloria, Señor mi Dios, en esa roca bendita, que nos dé la fuerza que necesitamos, Padre, para que a través de las circunstancias que nos rodean, no claudiquemos, no nos desanimemos, Señor, sino que continuemos como dice tu palabra, Señor. Padre de gloria, en nuestro caminar, sabiendo, Señor mi Dios, Padre, que tu venida está cerca, Señor mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú vienes pronto, Señor, ayúdanos. Oh Rey de gloria, bendice, Señor, nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, para que así como nos enseña tu palabra, Señor, así como tú, mi Dios Jesús, maravilloso, Señor, mi Dios, no claudicaste, sino que caminaste, Señor. Padre, y moriste, Señor, en esa cruz, Padre. Y por eso es que nosotros, amado Señor, vivimos. Por eso es que nosotros podemos decir gracias, Abba Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Bendice a cada una de tus hijas, a cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos muchas gracias, Padre, por las fuerzas que has depositado en nosotros. Padre, por la fe, Señor, mi Dios, que has aumentado en nosotros, Señor. Porque hemos entendido, Señor, Padre, que las circunstancias, Señor, mi Dios, oh Rey de gloria, son, Señor mi Dios, el camino que tú has trazado, Señor, para llegar a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada hermana, Dios le bendiga, bendiciones y hasta la próxima. Ministerios Ebenecer presentó